Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Pérez, como algunos ya me conocen. A lo largo de varios programas estaremos hablando de distintas señales para detectar de manera oportuna trastornos de conducta alimentaria en nuestros hijos. Y menciono a nuestros hijos porque es muy común que a veces en la escuela se den cuenta y demás, pero este tipo de señales de las que voy a hablar normalmente se suceden en un ambiente de casa. Y voy a partir de la número 1, que es una de las señales para mí en estos 14 años que tenemos trabajando con trastornos de conducta alimentaria, de las más comunes y las primeras que empiezan a aparecer, ¿sí? La primera es la obsesión por pesarse. Y aquí vamos a encontrar desde que nuestro hijo, nuestra hija va al súper o todos esos espacios donde encuentra una forma de una báscula, pues se quiere pesar. Entonces, si empezamos a observar, incluso ya en una condición mucho más fuerte, cuando ya está el problema de conducta alimentaria, desea tener una báscula en casa, argumenta que pues para tener una regulación de su peso, etcétera, y empiezan a dar distintas explicaciones los o las adolescentes sobre por qué estarse pesando. Lo hacen de manera muy frecuente. Cuando no tenemos un problema de conducta alimentaria o de imagen corporal, es poco común que nos pesemos. De hecho, a veces puede ser que solo nos pesen cuando vamos con el médico, cuando hay alguna revisión de rutina en general, pero cuando ya hay un problema con la imagen corporal o con el peso, hay una tendencia muy fuerte a quererse pesar. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de conducta alimentaria, el tema del peso tiene un impacto muy fuerte. Hay muchas personas con este tipo de trastornos que el solo hecho o de subirse a la báscula para llevar un control es su centro, es muy importante, como también para quien le tiene terror a la báscula. Es un tremendo miedo a subirme a la báscula por temor a que haya aumentado peso. Eso es algo sumamente importante. Entonces viene como doble señal. Por un lado, la necesidad de estarme pesando para saber cuánto peso, y la otra es el miedo tremendo a haber ganado aunque sea unos gramos, ¿no? Y esto para alguien que sufre un trastorno de conducta alimentaria, 200 gramos, 300 gramos, le implica para alguien que no tiene problemas como ser 10 kilos, ¿no? Es que esto me hace ver extremadamente gordo o gorda, que son expresiones que utilizan comúnmente, ¿sí? Entonces, esa primer señal nos va a arrojar así como los primeros datos de que está preocupándose por la imagen corporal, por el peso, ¿sí? Esa es la primera. La segunda señal que vamos a encontrar es negarse a comer. Nuestros hijos, nuestras hijas cuando están en el núcleo familiar, pues normalmente tenemos comidas que son como muy comunes en casa, ¿no? Las prepara papá o mamá y entonces pues son las comidas frecuentes, que pollo, carnes, de distinta variedad. Cuando empieza a haber ya una preocupación por este tipo de temas, encontramos que el niño, la niña, el adolescente o la adolescente, porque es cuando empiezan los primeros síntomas, a veces últimamente ya aparecen más en edad adulta, pero lo más frecuente es en adolescentes, empiezan a quitar cierto tipo de comidas o empiezan a negarse a comer algún tipo de alimentos, sobre todo aquellos que ellos consideran que son altamente calóricos. Empiezan a quitar pizzas, hamburguesas, lonches, acá en Guadalajara, tortas ahogadas, cosas por el estilo, y empiezan a quitarlas. Después empiezan a negarse a comer cosas que tengan que ver propiamente pues en el platillo como más común. Esas son como las busgueras que nos comemos el fin de semana, pero ya en el diario empiezan a quitar el arroz, empiezan a quitar las pastas, empiezan a quitar la tortilla y todo aquello que tiene que ver con carbohidratos. Ese es un tema bastante fuerte porque ya empezamos a notarlo, ya empezamos a ver que niegan estar pues comiendo ciertas cosas
que anteriormente sí consumían. Por ejemplo, quizás empiezan a quitar lácteos, ya no quiero comer, y a veces lo hacen de manera tan creíble, que es como ya no me gusta, o ahora con esta nueva como necesidad de cuidar de los animales o de cuidar el medio ambiente, etcétera, utilizan esos rubros que están muy fuertes actualmente como una manera para ocultar que se están negando a comer. Empiezan a optar en la edad de la adolescencia por ser vegetarianos o por ser veganos, y cuando les preguntamos pues cuál es su filosofía o cuál es la filosofía de vida en este sentido, suelen no contestarnos. ¿Por qué? Porque en realidad no es el tema de la filosofía de vida, sino que es como la forma de negarse a comer. Entonces, bueno, ahí hay que ser muy observadores cuando ya no nos están comiendo, nos están rechazando alimentos. En el negarse a comer también lo podemos observar con conductas inadecuadas en el mismo ambiente de familia, ¿sí? Y empiezan como a separarnos a la hora de la comida, a hacer a un lado ese tipo de alimentos. Entonces empiezan a tener una serie de conductas que son poco típicas, vamos a llamarle así, que entonces ya nos empieza a llamar la atención como padres de familia que algo está sucediendo. Y sí tenemos que ser ahí muy cuidadosos, porque se puede disfrazar de una situación que en apariencia no es un problema, pero bueno, ahí ya se negó a comer esos alimentos que anteriormente sí consumíamos en familia y ahora no lo hace, pues entonces ahí ya encontramos un rubro sumamente importante. Esa es la segunda señal. Entonces, el negarse a comer, el separar esos alimentos, se une con la tercera señal. La tercera señal es la actitud extraña frente a las comidas. Efectivamente, empiezan a poner una serie de etiquetas y juicios a alimentos que anteriormente se usaban en casa, y entonces ahora empieza a andar el chico o la chica detrás de papá o mamá cuando cocina, empieza a tener esa conducta extraña frente a los alimentos. Ya no cocines con tanta grasa, quítale esto, empiezan a contar calorías, por ejemplo, a revisar etiquetas, empiezan incluso a comer hasta por colores. A veces ya en una situación extrema, pues las etiquetas de los alimentos, esto es bueno por esto es malo por esto. Entonces, cuando empezamos a hacer los tratamientos, es sumamente importante primero evaluar la cantidad de mitos, de ideas preconcebidas que tienen respecto a los alimentos para señalar como alimentos buenos o malos. Entonces, al hacer esta separación de los alimentos, por ejemplo, ustedes pueden observar esta conducta extraña, empiezan a cortar pedacitos muy pequeños de alimentos, y al cortar también separan así, por ejemplo, en un pedazo de carne, empiezan a quitarle los gorditos, o ya no quiero esto, o le quitan no sé, la tortilla y se comen solamente el queso de la quesadilla. En fin, este tipo de conductas extrañas pues nos están dando señales de que algo está pasando respecto a la relación que se establece entre yo y la comida, lo que tengo enfrente. Formas extrañas, por ejemplo, también nos empezamos a darnos cuenta que en la habitación, abajo de la almohada, encontramos bolsitas o paquetines de galletas o de algún tipo de producto que nos da señales de que nos está ocultando lo que está comiendo. Esto es más común en niños o adolescentes que han sido muy juzgados por su peso, si tienen sobrepeso o obesidad, y empiezan a cuestionarlos, incluso pues de ahí que no está tan recomendado que se ponga a dieta a los niños. Creo que es una responsabilidad que tenemos los adultos. Entonces el ponerlos a dieta va a hacer que empiecen a tener también conductas extrañas, a ocultar un dulcecito, etcétera. Sí, esa es la conducta extraña, ¿sí? Y bueno, esas son las 3 señales que vimos el día de hoy. Espero que sea de utilidad para que observen a sus menores, a sus niños, niñas, adolescentes,
¿sí? Que nos pueden dar elementos para ver si algo está pasando en el vínculo que han establecido entre su comportamiento diario y la comida. Que tengan buena tarde.